esta es bíblica y es la herramienta que Dios nos da. Levantándonos, abrimos nuestra vida, vamos a salir de Mateo. Mateo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Pues te doy gracias, Señor. Gracias, oh Dios y buen Padre todopoderoso. Manifiesta tu sabiduría sobre nosotros, Padre. Danos el entendimiento de tu palabra, así como tu Espíritu Santo lo sabe dar, Padre, y guíanos a través de la misma, en acción al amor. Por tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo, capítulo 3, versículo 13 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esas palabras son poderosas. Ese es tu Hijo, Señor. Aquel Salvador que tú enviaste, aquel que mandaste a darnos una oportunidad maravillosa, preciosa, grandísima, una oportunidad que no merecíamos, pero por gracia lo has hecho, y por gracia somos salvos, gracias a que entregó su vida, Jesucristo. Pues por él oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues tenemos la oportunidad de poder ir a través de esas palabras en este contexto en el cual Juan, llevando el mensaje del arrepentimiento al corazón de cada uno de los que estaban presentes. Si vemos lo que dice el versículo 11 del capítulo 3, nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y estas palabras nos enseñan que él había empezado posiblemente un tiempo antes predicando la palabra de Dios y mostrando que venía alguien detrás de él, alguien que tenía poder, alguien que iba a hacer un bautismo más grande todavía del que él estaba haciendo. Y vemos que esas palabras del apóstol, cuando él llevaba esas palabras de arrepentimiento al pueblo, algunos creen que en esos días, pues, ya que era el tiempo más o menos del otoño, en donde el tiempo no está ni helado ni helado, sino que era un tiempo bastante agradable, y Juan andaba predicando. Por tanto, durante esos meses que él andaba predicando, a la vez aprovechaba para poder bautizar. Pues en esos días se celebraban prácticamente, eran 3 fiestas. Y esas 3 fiestas eran bien importantes. La primera fiesta era una de ellas que se llama Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, que se estaba celebrando durante esos días. La segunda fiesta era el Yom Kippur, que era el día de la expiación, una fiesta grandísima para ellos. Y la tercera era la fiesta del Sukkot, que significa la fiesta de los tabernáculos, o cabañas, o tiendas. Y esta fiesta daba lugar a que se prestara para que se pudiera dar ese momento grandioso y maravilloso de poder lavar, de poder cambiar el contexto. Y yo siempre represento el bautismo, que lo enfoco en mi cabeza. ¿Será que el Señor quiere limpiarnos? Cuando dicen amén. ¿Qué es el propósito de que nosotros, la ropa que usamos? Yo tengo ropa que desde que nací todavía la tengo y me la pongo. Dice, ese es mentira, eso no. Pero tengo ropas que la he lavado una vez y otra y otra. Y el bautismo está representando un cambio, una
limpieza, si queremos llamarlo de esa manera. Y cuando hablamos del bautismo, es muy importante también mencionarle a usted que hay diversas maneras de bautizar. Hay, por lo general, son dos formas. ¿Algunos saben los nombres de las dos? Una es la que todos conocen, la de inmersión, sumergen todo el cuerpo en el agua. Y la segunda es la que utilizan otros tipos de iglesia, que se conoce como el de aspersión. El de aspersión es que mojan a alguien, solo como que lo rociaran a usted. Es el de aspersión. Entonces, las dos son utilizables, si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque hay personas que están en su lecho de muerte, en su lecho de enfermedad, y no pueden ir al bautisterio, no pueden ser sumergidos completamente. Entonces se utiliza la de aspersión para poder simbolizar el bautismo en este tipo de personas que lleven ese concepto. Pero la que se usa y la que nosotros los bautistas utilizamos es la de inmersión, en el cual se sumerge todo el cuerpo. Cuando hablamos del bautismo, yo le he titulado el bautismo de Jesús. Él estaba dando una enseñanza. Diga gracias, Padre. ¿Cuántos son licenciados o abogados o ama de casa o lo que usted sea? ¿Cuántos son algo en la vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos somos algo en la vida. Pero ¿sabe qué? Alguien pagó ese precio para que usted fuera a hacer eso. Los padres pagaron el precio del sacrificio de su trabajo para que usted hoy sea mañoso, para que usted hoy sea María, para que usted hoy sea la licenciada o el loco o lo que usted quiera. Ellos pagaron un precio, hermano. Cristo pagó un precio por nuestra vida y nos ha ido enseñando a través de diferentes ordenanzas, entre una de estas, el bautismo, el limpiarnos. Por eso que nosotros mostramos, para tener la cena o la Santa Cena del Señor, hacemos énfasis en los dos recomendados, que es recibir a Cristo y haber sido bautizado. Pues el Señor Jesús venía a Galilea y la palabra de Dios está mostrando que Él, pasando, cuando estaba dándose estos momentos, posiblemente venía a las fiestas, como todos y cada uno de los hombres en ese contexto, y se va dando cuenta que había alguien haciendo algo que honraba a Dios. ¿Cuánto creen que el bautismo honra a Dios? Grandemente. Y me llamaba la atención lo que dice Jesús en su palabra. ¿Por qué? Dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Quién era Él? ¿Quién era Él? Diga, Jesús, Dios. Y estaba mostrándole a Juan. Y me gusta eso. ¿Saben por qué? Porque Jesús está demostrando, el que se ha preparado en un área es bueno. El doctor es bueno para lo que hace. Él sabe si tú tienes este dolor, dale este medicamento. Él sabe si tú tienes este padecimiento, ponte este yeso, ponte esta férula, haga esto. Así también el que es licenciado en alguna ciencia de la administración o cualquier cosa así, sabe qué número tiene que poner, cómo tiene que hacer cada cosa. Pues así también Jesús estaba reconociendo el trabajo de Juan, le estaba dando importancia, le estaba dando valor y le estaba enseñando algo. ¿Por qué? Porque la palabra habla de cumplamos toda justicia. Y esto nos hace énfasis. Yo no vine a abrogar la ley, sino más bien vine a cumplirla. Y esto era importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba demostrándole a su Padre que todas las leyes que había mandado, los 10 mandamientos y los otros estatutos, todas las iba a cumplir. Y esto era una de ellas. Cumplir el ser bautizado. ¿Qué hizo Jesús? Diga, me ha dado el ejemplo. Ahora, si Él, siendo Jesús, ¿cree usted que se habrá sentido humillado en que lo bautizaron un hombre? No. Y le voy a decir, hermano, no era un hombre cualquiera, un hombre usado por Dios. Todo el que bautiza es usado por Dios, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios estaba marcando la vida de Juan cuando Jesús estaba mostrando esa palabra. De ahora, porque me conviene que cumplamos toda justicia. Tengo que ir conforme a lo que hay en los estatutos.
conforme lo que hay en los mandamientos. Y estas palabras que él estaba mostrando su humildad en llegar a ser bautizado. Yo he visto que mucha gente les da pena. ¿Sabe cuánta gente me dice, mire pastor, me voy a bautizar? ¿Cuándo se va a bautizar? ¿Qué fecha tiene usted para bautizar? Tal fecha. Todavía no estoy esperando. Y han pasado años. Hermano, el trato no es mío con nadie. El trato es de usted con Dios. Yo solo cumplo lo que usted pide. ¿Por qué? Por la autorización que nos da el Señor, eclesiástico, de poder tener esas palabras para bautizarnos. Por el poder de su Espíritu Santo que se manifiesta sobre cada uno. Y la palabra de Jesús en este contexto estaba hablando de la conveniencia. Me conviene. ¿Por qué? Porque le iba a demostrar al mundo algo que fue tan difícil. ¿Saben el problema de cumplir los 10 mandamientos? No matarás, no robarás. Todos hemos robado. Todos hemos matado, aunque sea una cucaracha, una hormiga, una araña, algo hemos matado. Y dice, no matarás. Entonces, vemos que Jesús vino a cumplir todo esto. ¿Por qué? Porque estaba mostrando que Él no había matado a nadie. Él vino a bautizarse al igual que todos los que estaban en el contexto, al igual que todos los que estaban alrededor, al igual que todos los que se estaban sometiendo. Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para rechazar el bautismo? Hay personas que ya tienen sus años. ¿Y de cuándo se están bautizando? A más de 4, 5, 6, 15, 20 pastores le han dicho, me voy a bautizar el próximo. Pero ya muertos no lo pueden bautizar, ¿sabía usted? Entonces, yo creo que usted pueda ver que lo que Jesús hizo al mostrarse delante de este hombre de Dios y el ser bautizado, estaba marcando la vida de la humanidad, que las cosas se hacen en vida. ¿Por qué? Porque estaba dando una muestra de un ejemplo, el cual todos y cada uno de nosotros teníamos que seguir. La palabra de Dios dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿De dónde vino Jesús? Vino desde lejos, desde Judea venía. Y estas palabras muestran que él venía caminando y sabía que este hombre estaba bautizado. Mas la palabra muestra que Juan, a través de lo que predicaba, era lo que redarguía por medio del Espíritu Santo para que la gente se motivara a bautizarse. Yo no sé si le conté una vez bautizar, no sé si eran más de 40 y algo, no sé. Hermano, le digo, ¿de dónde sale la voz? No lo sé. Pero decir eso más de 30 veces, ahí uno hasta se enreda todo, que ya ni sabe. Pero el Espíritu Santo es el que lo está haciendo, no es uno. Y eso eran de la iglesia central, más lo que yo llevaba. Entonces, quiero que usted pueda entender claramente lo que la palabra de Dios está mostrando. ¿Por qué? Porque está mostrando que durante ese tiempo, de esas fiestas que se estuvieron dando, mucha gente viajaba de diferentes lugares, desde Jerusalén, desde Galilea, llegaban a ese río. Y lo que llama la atención es el río donde se bautizó. ¿Sabe usted cuánta historia tiene ese río? ¿Sabe usted que antes de ese río de cruzar al lado de Jericó se dieron unos acontecimientos grandes? De ese lado del otro también había un acontecimiento en el cual Dios había liberado a su pueblo. Y viene Jesús, como dice la palabra que venía, vino a Galilea, a Juan. ¿A dónde vino? A Jordán. ¿Saben qué es bautizarse, hermanos? Bautizar en río, o en la playa, o en la piscina, son diferentes. Cada una de ellas son diferentes. La posición que toma la persona para ser bautizada. Y hay que tener cuidado porque hay personas que son nerviosas, que cuando uno los sumerge te aruñan todo, porque se agarran, creen que ahí uno los va a dejar. No,
Y la posición en algunos son arrodillados, echados para atrás, otro es que tienen que doblar las rodillas hasta sumergir la cabeza completamente, lavado completo. Y esto simboliza ese cambio de ese hombre. Miren, nosotros nos damos cuenta que muchas de las iglesias, después que usted se bautiza, abren sus puertas al servicio. Usted puede servir en un ministerio, puede servir en otro ministerio y así, diferentes ministerios, pero lo que llama la atención de esto es el lugar. Y ese río parece que no es pequeño, tiene sus lugares profundos también. Pero llega Jesús a ese lugar y imagínense que yo estoy parado en el río predicando y la gente viene a que lo bautice. Esa es mi imaginación de cómo habrá sido como el discípulo de Jesús, Juan. Que la gente venía llegando. Vimos anteriormente la fila de gente, fariseos, saduceos, escribas, todos estaban formados. ¿Por qué? Porque la palabra había hecho un cambio en su vida. ¿Cuántos años tiene usted como cristiano? 9. ¿Y cuánto tiempo tiene que no se ha bautizado? Y eso es lo que el Señor quiere que podamos entender. Y estas palabras, cuando nosotros las vemos, nos damos cuenta cómo esto nos manifiesta a nosotros algo. ¿Por qué? Porque desde donde venía Jesús a donde tenía que llegar, habían distancias, hermanos. Había que caminar. Hoy nosotros estamos en la gloria. ¿Por qué? Si no tenemos para el bus, el que tiene bicicleta, se ve en bicicleta. Si no, en patines. Si no, ahí está el taxi. Si no, en carro, hermano. Antes no. Te quería ir a June. Empieza a caminar, porque no sé si eran 2 días por lo menos de camino, para ir y otros 2 de regreso, caminando. Y hoy nos damos cuenta cómo este hombre venía y llega desde ese lugar que posiblemente, calculemos que caminara unos 100, 120 kilómetros. Y hoy usted ni siquiera tiene que caminar para que la bautice. Le damos el servicio, la subimos al pico, la llevamos a la iglesia, la bajamos, ya los hermanos la llevan chiñadita, la llevan a cambiar, la viste, la bautizamos, sale y la cegan. Dice, bueno, hermanos, ¿a dónde va a recibir un servicio como ese? Si Jesús tuvo que caminar cientos de kilómetros y nosotros ni caminar tenemos que hacer, perdón. Y vamos viendo cómo esta palabra de Dios nos manifiesta que Él había llegado a qué, diga, a ser bautizado. ¿Qué ejemplo nos estaba dando a la humanidad? Posiblemente escuchó el mensaje de Juan, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de cambio, ese mensaje que el reino de Dios se había acercado. ¿Se imagina usted que yo estoy hablando que el reino de Dios se ha acercado y de repente allá afuera está parado Jesús? Póngase a pensar, ponga a ver que Juan estaba hablando que el reino de Dios, arrepiéntanse de sus pecados, que el reino de los cielos se ha acercado, y ahí estaba Jesús. ¿Qué habrá dicho Jesús? Que tan cierto es lo que está diciendo él, pero esto no saben. No saben. Por eso la palabra dijo que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Yo creo que no es que no le recibieron. O sea, cuando dicen no le recibieron, posiblemente no lo reconocieron como lo que era. No era lo que esperaban ellos. Creen que va a ir a bautizarse todavía y el gran problema. Pero la palabra es clara en este contexto. ¿Por qué? Porque posiblemente Jesús todavía venía de su tiempo de carpintero, ¿sabes? Como él era carpintero, trabajaba haciendo muebles y todas estas cosas. Y de repente decía, bueno, ya me voy, porque ya van a hacer la fiesta, vámonos allá a Jerusalén, vamos a Galilea, vamos a caminar a todo lo que es Samaria, vamos a ir a un paseíto. Mira, allá en el Jordán hay un hombre llamado Juan, está bautizando. No, hombre, me voy con todo para allá. Y empieza a ir. Y hermanos, llega al lugar
llega al lugar y escucha las palabras. ¿Cuántos han sido bautizados, hermanos? Amén. ¿Qué palabras dice cuando uno lo bautiza? ¿Alguien sabe? Ahí está. Eso es. Uno no bautiza en el nombre de uno lo bautiza en el nombre del Padre, de todo el propósito. Entonces, nos damos cuenta de que hay algo especial que está ocurriendo ahí en usted. ¿Qué le estamos dando? La honra y gloria al que tiene el honor. No es uno. Entonces, Jesús llegó a este hombre, según nos muestra la Biblia. Busque Juan 1:31. Váyanse un poquito adelante. Cuando lo tengan, me dan un amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice ese versículo 31, hermano? Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y fue el mío. ¿Cuál era la señal? Sobre quien veas que descienda el Espíritu. Y la Biblia nos enseña, una vez bautizado Jesús, subiendo del agua, se abren los cielos y desciende sobre él la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. Esa era la señal. Juan inmediatamente sabía que el que estaba bautizando es el que venía. El reino de Dios se había acercado. ¿A quién? A los hombres. Mas la palabra de Dios, volvamos a nuestro texto, el versículo 14 nos dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hermanos, Juan estaba en todos los cielos. ¿Por qué? Porque el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es nuestro Señor Jesús, hermanos. Y él iba a tener ese bautismo. Pero ahora mismo él tenía que cumplir conforme el trabajo que él estaba desempeñando, que era el de bautizar a todo el que se le pusiera por enfrente. Por tanto, cuando esta palabra nos dice: mas Juan se le oponía, él no quería hacerlo. ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿Cuánto han tenido que hacer algo para su jefe? Y verdad que hay cosas que a veces usted sabe que el jefe lo puede hacer mejor. Sí. Y usted dice: pues sí, él lo puede hacer mejor que yo y me pone a mí a hacer, no me la voy a pegar. Es lo que estamos pensando, que no la vamos a hacer. Porque ahí es donde está la confianza de Dios en uno. ¿En qué? En el deber que le da a cada uno de nosotros. Usted como padre tiene un deber para con sus hijos. Pues el deber de Juan era bautizar a todo el que se le pusiera por enfrente. Cristo no le estaba preguntando de que porque yo soy Cristo, no. Yo vine a cumplir esto. Y esas palabras nosotros las vemos más adelante. Por eso que Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Porque él sabía algo. Miren, pero lo que me llama la atención, ¿cómo sabía Juan que era él? Si tanta gente que se estaba bautizando. ¿Sabe qué es? El Espíritu conoce al Espíritu. Entonces, había algo diferente en él que en todos los demás que estaban pasando y los que habían pasado. Había algo diferente. Lo leímos allá en el libro de Juan. Había algo que iba a haber una señal que se iba a ser dada. Esa señal era dada por Dios a través de su Santo Espíritu, que desciende sobre su Hijo, marcando y dando esa, ¿cómo le podríamos decir? Haciendo esto ver verdadero, ese bautismo.
Mas la palabra nos dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, estas palabras de Jesús, cuando Él las dice, le estaba enseñando a Juan, mira, no te estés negando. No te estés negando. Hay alguien que ha tenido algún problema y ha querido resolverlo y le dicen, solo con un abogado lo puede resolver. ¿Se da cuenta? Eso era el bautismo de Jesús. Solo Juan lo podía resolver, no había nadie más, ni el mismo Jesús, sino que era lo que Dios había usado a este siervo, Juan, que bautizara. Entonces allí iba a llegar Él también. Por tanto, cuando esta palabra nos dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Y esta palabra estaba marcando la vida, porque estaban enseñando, y estaban reconociendo prácticamente, daban un reconocimiento a los pecados, a todo lo que eran los acontecimientos que el hombre pasaba. ¿Por qué? Porque el bautismo representa cuando uno se sumerge. ¿Qué sucede? Se lavan los pecados. A veces yo le digo a los hermanos, dependiendo quién es el que voy a vacilar, como estoy con confianza, le digo, mire, no tenga miedo, que cuando usted se sumerge, no va a subir hasta que hierva el agua de la burbuja. Mire, hermano, no me pastor. ¿Y eso qué es? Son sus pecados que están saliendo ahí del tío y se mueren de la risa. Entonces, como hemos ido al lugar de bautizar, donde el agua es permanente, cuando uno va, si no tiene calefacción, los hermanos sienten frío, lo helado, pero igual, hermano, el bautismo lo que nos está representando es el lavamiento de esos momentos difíciles de la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y queremos lavar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque así lo estaba haciendo Jesús. Estaba dando esa muestra grande y maravillosa. Y esta palabra cuando dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y esto nos muestra a nosotros los acontecimientos que se estaban dando, las cosas que había pasado Jesús. Es el único que pudo cumplir toda la ley, pudo cumplir todo lo que había, sin pecado. ¿Cuántos de nosotros solo hoy no hemos pecado? Si es que todos los días, todos los días algo. Mire, ¿cree que me pueden dar para el pan? Usted como con $300 la hora. Ay, fíjese, ahorrar usted. Ya pecó, hermano, si tiene. No dígale, tengo, pero no te voy a dar porque voy a hacer otra cosa. Pero ya pecó. Cosas sencillas que posiblemente para nosotros no es significante, para Dios sí. Entonces, vemos que esta palabra, cuando Él dijo que era para que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. O sea, que se iba a cumplir todo lo que no podía cumplir nadie más, solo Él. Mas la palabra nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Diga, acontecimientos. ¿Se imagina usted que este hombre llamado Jesús se levanta del agua y de repente usted ve el cielo que empieza a abrirse? Yo a veces me pregunto qué querrá decir abrirse. Es como cuando las nubes se están removiendo, hermano, para que lo pueda entender. Y estas palabras, cuando nos dice, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién vio, hermano? Al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Un acontecimiento grande. ¿Sabe qué estaba haciendo? Aval, ratificando, haciendo ver que ese bautismo que hizo Jesús
ese bautismo que ha hecho cada uno de nosotros, tiene un valor para Dios. Y estas palabras, cuando nos dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Se imagina usted? Solo el acontecimiento primero de abrirse los cielos y ver que viene esto bajando. Hermanos, pongámonos a pensar y a ver. Mas la palabra dice que venía descendiendo como paloma y venía sobre él. ¿Qué significa esto? Que sobre él estaba bajando todo aquel poder. Mire lo que dice el libro de Juan 1:32. Vamos un poquito otra vez ahí al libro de Juan 1:32, ya que estuvimos por ahí cerca. Si ustedes lo tienen, me da un amén, hermano. Amén. ¿Qué dice ese versículo 32? También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció ¿a dónde? Sobre él. Lo que es de Dios, busca las cosas de Dios. Y lo que busca las cosas de Dios, encuentra a Dios. Vamos a meditar en esas palabras y veamos el acontecimiento grande que se estaba dando. Miremoslos desde debajo de las letras, lo que estaba aconteciendo. Me gustaría que fuera un versículo más. Busque Isaías 11:2. Isaías 11:2. Si lo tiene, me da un amén, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice esa palabra? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué era lo que estaba reposando sobre él? Todo lo que él hacía. Me gusta el contexto. Marque ese versículo, hermano. ¿Por qué? Porque el versículo nos muestra por qué él era como era todo el tiempo que estuvo sobre la tierra. Una vez dado su ministerio, una vez empieza a hacer los milagros. Si nosotros miramos el contexto de Mateo capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de que posterior a todos estos acontecimientos empieza la tentación. ¿Por qué? Porque vemos que cuando esos cielos se abren, se da un acontecimiento tan grande que nos dice: y reposa sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Todopoderoso, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Hoy entiende usted por qué él era lo que era. ¿Y qué hizo eso? Diga, el bautismo. ¿Quiere que me atrevo a decir que hay un acontecimiento especial en la vida de todo aquel que se bautiza? ¿Por qué? Porque la sabiduría no viene del hombre, la sabiduría viene de Dios. ¿Qué significa? Que bautizarte te dará sabiduría, te dará entendimiento, te dará poder, te dará conocimiento y de todo lo que él recibió. Y la palabra lo muestra. ¿Por qué? Porque reposó sobre él el Espíritu de Jehová, Dios Todopoderoso. Espíritu de consejo, de consejo. ¿Quién me podía relacionar ese espíritu de consejo? Diga, la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con lo que la llevaron? Consejo de Dios. Señor, aquí te traemos esta mujer, la hallamos en el acto del adulterio. Y conforme a la ley, tenemos que apedrearla. El Señor, agachado, haciendo sus cosas, levanta la cara y le dice: bueno, el que esté libre de pecado, tire o lance la primera piedra y continúa haciendo lo suyo. Ese es consejo. Posteriormente, cuando levanta la cabeza nuevamente, aquí encuentra solo la mujer. Mira, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie.
vete y no peques más, concede. Hermanos, ¿están entendiendo la palabra de Dios? Por eso son los estudios. Nos damos cuenta del valor que hemos encontrado. La palabra habla que es un espíritu de poder. No era el todopoderoso, pues. Un espíritu de conocimiento, no todos lo saben. Y la palabra dice un espíritu de temor, respeto al Padre. Amén. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo digo. Esa parte es la que me gusta a mí. No quería, pero no se haga como yo digo, se haga con voluntad. Espíritu de temor. No estamos enfocando, hermano. Miren lo que hace el bautismo. Lo que quiero que usted pueda aprender el paquete que cae sobre usted. Más la palabra nos dice en el versículo 17, allá en el libro de Mateo, nos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos padres se sienten bien de sus hijos? Amén. Pero no de todos. Siempre hay uno que le saca de onda a usted. Uno o uno. Siempre hay uno que es loco. O uno que es loco. Y es el que más cuesta. Pero dice el padre: este es mi hijo amado. Así dicen todos los padres: este es mi hija amada, aunque sea loca. Lo aguantan. No le miento, hermanos. Le tienen paciencia. Pero la palabra de Dios es la que manifiesta el poder del Señor. Váyase al libro de Mateo 12:18. Ahí si lo tiene me da un amén. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Hermanos, nos damos cuenta a quién puso Dios: a su hijo. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros. Su pueblo es Israel, nosotros los gentiles, a quien él ha escogido como el olivo injertado, dice la palabra, que nos ha dado la oportunidad también a nosotros. ¿Y por qué? Porque esta palabra nos dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué eso significa? Que él se complace en lo de su hijo. Vaya a Salmo 2, busque Salmo 2:7. Sí. Ahí cuando lo tenga me damos amén. ¿Lo leemos? Nos dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aleluya. O sea, Dios cuida de lo que es de él. Toque el que está a su lado y dígale: Dios cuida de ti. Hermanos, pero vemos la importancia de ser bautizado. El bautismo no es cualquier cosa. Es ese arrepentimiento de los pecados, el lavarte. Así como usted se lava, se baña, pero no es lo mismo el bautizarse que el bañarse, porque nos bañamos todos los días, nos bautizamos solo una vez. Y esto es lo que representa este momento celestial para el Señor. ¿Por qué? Porque nos está enseñando conforme su Hijo. Él se complació en lo que vio. Miren, ¿saben cuándo uno se complace en sus hijos? Cuando uno ve que llegan a la meta. ¿Sí? Cuando uno ve que han cambiado. Porque me he encontrado con gente difícil. Miren, hoy en día con los hijos y como están los tiempos, solo Dios, hermanos. Así que yo le digo, hermano, no se esté preocupando por su hija o por su hijo. Pónganle en la mano de Dios, que Él los reprenda. Cuando ellos crean que han ganado, se van dando cuenta que cambia todo. Y esto es para que nos demos cuenta nosotros que el bautismo de Jesús trajo a Él tantas cosas al abrirse los cielos.
Y la presencia de la paloma, del Espíritu de Dios sobre él, le da poder, le da sabiduría, le da conocimiento, le da entendimiento, le da todo consejos. Y hermanos, si usted no se ha bautizado, yo le invito a que se bautice. ¿Sabe por qué? Usted tiene que aconsejar a otros también. Tiene que llevarle a través de ese pensamiento bíblico y de ese arrepentimiento y de ese lavamiento de los pecados, que solo lo logramos a través del bautismo. Y la palabra de Dios en este contexto nos ha mostrado a nosotros, a través de versículos bíblicos, a través de un contexto literario que hemos tenido la oportunidad de leer y de conocer y de profundizar, el significado del bautismo de Jesús, todo lo que ha entrado. Yo quiero decir, también a nosotros nos trae muchas bendiciones. Hermanos, el que tiene oído para oír, oiga por su mismo. Gloria a Dios. Le doy gracias a ti, Señor. Dios, su buen Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.